Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga a cada uno de toda nuestra gente que se está uniendo a nuestro programa El Mundo Actual en el poderoso nombre de nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, Cristo Jesús. Les invito a que se quede los siguientes minutos para este tema que vamos a tocar este 10 de junio, donde están las cosas candentes pero contundentes en todo el planeta Tierra prácticamente. Así es que vale la pena que analicemos de acuerdo a la profecía de la Biblia, a lo que a continuación vamos a hablar. Los invito rápidamente entonces a que se unan conmigo en esta palabra que vamos a leer, porque la gente peleará uno contra otro. Naciones harán la guerra, una contra otra. Habrá hambrunas y terremotos en varias partes del mundo. Y todo esto será solo el comienzo de los dolores de parto. En ese tiempo, ustedes serán arrestados y entregados para ser castigados y muertos. Y toda la gente los odiará por mi causa. En ese tiempo, a muchos les tenderán trampas para que se traicionen y se odien unos a otros. Mateo 24, 7, 10. Qué impresionante esta palabra profética, exclusivamente dicha por el propio Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos, en lo que se conoce como el mensaje del fin del mundo, y que en el vocablo rabínico se considera como sonido de últimas trompetas. O de última trompeta también se puede hacer en singular, y que por supuesto no tiene nada que ver con la expresión del Apocalipsis en las 7 trompetas, sino que es término judío que se utiliza para hablar de acontecimientos finales o señales del fin del mundo, como popularmente siempre lo hemos dicho o lo han dicho nuestros predicadores, nuestros maestros en las universidades e institutos bíblicos. Estamos en el 6º mes de este 2025 que ha estado contundente, caliente en los acontecimientos proféticos. Podríamos decir, ¿qué es lo que no ha sucedido de escándalo, de llamamiento, de cosas en solo los primeros 6 meses de este 2025 que está pasando de todo? Desde el anciano de rostro fiero que comienza en enero y todas las demás cosas entre todas las naciones, los alborotos, las inquietudes, los sustos de los gobernantes, los incidentes que se están dando. También se considera este año como el año récord de los accidentes aéreos de aviones que están colapsando, que se están impactando. Una serie de cosas impresionantes. Así es que los invito a que nos quedemos en este momento para hablar la primera parte. Más que todo, quiero enfocarme en esta parte que dice el profeta, porque la gente peleará una contra otra. Esa expresión que tenemos más actualizada del hebreo, porque no olvide que Mateo fue escrito exclusivamente en hebreo, en su totalidad, porque fue escrito para la comunidad judía en aquel momento. Así es que esta expresión, porque la gente peleará una contra otra, ese es específicamente, impresionantemente, lo que vamos a analizar, que estamos viendo en este momento. Luego dice, naciones harán la guerra una contra otra. Y por supuesto todo esto va a crear una crisis profunda. Número 1, en la economía mundial, donde ya en estos momentos estamos viendo las preocupaciones de las famosísimas bolsas de valores que están en ese sube y baja y catastróficamente con múltiples de pérdida, lo que repercute en el sistema de la inflación del planeta Tierra. Y una inflación profunda pues trae como consecuencia graves, pero gravísimos problemas en las economías, en las superempresas que empiezan a colapsar, y eso significa pérdida de millones de plazas de trabajo, y al perder su trabajo la gente cae en problemas económicos serios, podrían perder sus hogares, trae consecuencias de hambruna y una serie de cosas que trae
todo eso en una forma de dominó definitivamente. Es como que la visión de Daniel sobre el nuevo orden mundial, la famosísima estatua de Nabucodonosor, que dice que los dedos de los pies fue golpeada por una piedra y entonces comenzaron a desmoronarse todo el sistema. Eso es como, lo hemos analizado ya en otros temas atrás, es exactamente como que estamos percibiendo este sistema que no ha funcionado, un sistema que lejos de haber buscado el acercamiento, los principios, mantener sus principios morales altos y un respeto y un temor hacia el Altísimo Dios Todopoderoso, ha sucedido todo lo contrario. En estos 77 años que Israel acaba de cumplir en el mes de mayo de independencia, con lo cual hemos mostrado el fin de una generación, y hablaba en Puerto Arturo, donde estuve este fin de semana con iglesias de Asambleas de Dios, hablábamos con los hermanos la crisis delicada que estamos viendo en el fin de esta generación que cumplió 70 en el 14 de mayo de 2018, que comenzaron los 10 años en rojo y que increíblemente termina el 14 de mayo del 2028. Digo increíble por todas las cosas que estamos viendo en estos 10 años en rojo, momentos fuertes, duros, de los que ya vamos a empezar a analizar. Hermanos que están tocados en el Señor han tenido algunos sueños, revelaciones que no podemos negarla, porque recuerda que el profeta Joel habló que en los últimos días nuestros jóvenes profetizarán, nuestros ancianos tendrán sueños en cuestiones de revelación, los cielos se convertirán en sangre, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, la profecía de Joel para estos últimos días. Ese es como el escenario que estamos viendo. Escuchaba el testimonio de un queridísimo hermano que lo aprecio muchísimo, él y su familia. Ellos viven en Seattle. Es el hermano Félix Morales, me decía de una revelación, un sueño, pero profundo escatológicamente hablando. Y me llamaba la atención, porque el sueño escatológico que él tuve coincide con múltiples de hermanos y hermanas que me han escrito desde Argentina, desde Chile, de diferentes partes del mundo, compartiendo en la misma experiencia que tuvo en esa revelación este hermano de Seattle, hermano Félix de origen costarricense. Y en todo ellos hablan, todo apunta hacia que el 2027, 2028 va a estar algo duro y fuerte. Cuando ellos me decían eso, en algún momento me recordaba interesante. Alguna vez he mencionado, y no me interesa definitivamente porque ya sabemos el origen de dónde vienen esa serie conocidos como Los Simpson. Qué interesante, porque todos ellos también hablan de cosas como del 2025, en la segunda parte de la mitad del año, y que iban a haber grandes, según mostraba ahí viendo el Simpson sentado viendo la televisión, graves conflictos y desestabilidad en las naciones. Bueno, ellos no nos están diciendo nada nuevo que la santa y bendita palabra de Dios no haya dicho. Nosotros nos enfocaremos en la palabra del Señor, y por supuesto la Biblia habla que los hijos de Dios van a tener revelaciones, visiones y sueños, nuestros ancianos, de los tiempos finales, como ese que me compartía el hermano Félix. Pero impresionante todo el engranaje que él tuvo, escatológicamente viable todo lo que estaba diciendo, que muestra que Jesús viene pronto. Pero cuando nosotros hablamos que Jesús viene pronto, no hablamos de la segunda venida, no hablamos de parousia, que significa la manifestación en poder y en gran gloria para establecer su reino en la tierra, que es en dos fases. Primeramente el reino de la restauración, y que algunos falsos ministros que se dicen apóstoles de la prosperidad hablan de que Cristo no puede venir hasta que la iglesia no haya establecido la restauración. Espérese, no es la iglesia la que va a traer el reino de la restauración.
Es el propio Señor Jesucristo con su iglesia ya como esposa cuando regrese después del arrebatamiento. Lo que va a comenzar lo que se conoce como el reino de la restauración o popularmente conocido como los 1000 años, el milenio. Es interesante porque todo eso lo toco en profundidad, porque es lo más actualizado que tenemos en nuestro libro Israel al filo de la profecía. Capítulo por capítulo hablamos del reino de la restauración, como lo explica el libro de los Hechos. En este momento, con todas las cosas desastrosas políticamente, religiosamente, moralmente, vaya si no necesitamos un gobierno de restauración, que solo Cristo lo puede hacer. Es por eso que los cristianos esperamos ese acontecimiento en dos fases. La primera, arpazo, es decir, el arrebatamiento de la iglesia. Lo que hablo en el capítulo 19 aquí de Israel, que es el inicio de las majestuosas bodas del Cordero. Esas bodas del Cordero se realizarán simultáneamente en el cielo. Y interesante, porque mientras el Señor usó la parábola de los 7 días de la boda del Cordero, lo que nosotros podríamos llamar aquí los 7 años de gran tribulación, mientras la iglesia está allá en el cielo, como lo explico aquí en el libro Israel al filo, en las bodas del Cordero, en la tierra hay situaciones duras, caóticas y difíciles como las que ya estamos percibiendo en este momento. Vamos a analizar, porque nos vamos a concentrar en esta primera parte de Mateo. Vamos a analizar, es como que estuviésemos viendo en esta imagen nosotros ya el salto de esos 4 jinetes del Apocalipsis. El caballo blanco donde la gente con toda esta situación está pegando grito, pero grito por un Salvador que venga a salvar a este mundo despedazado, moral, en todos los aspectos. Un caballo rojo que representa la crisis de guerras civiles, levantamiento de gente contra gente y toda una serie de cosas. Un caballo negro que acarrea como consecuencia de la inestabilidad en el mundo la crisis económica del mundo, aparte de los impactos de los cambios climáticos. Y un caballo amarillo que recogerá el fruto de los 3. Es como que estuviésemos viendo, yo diría la mejor palabra, ya lo estamos viendo en la vuelta de la esquina o en el horizonte ya en este momento. Si ya lo estamos viendo en el horizonte, y esta va a ser la parte más cruda ya en el periodo de lo que se conoce la gran tribulación, los 7 años de la gran tribulación. Entonces vale la pena que como cristiano decía en nuestras conferencias allá con nuestros hermanos de Asamblea de Dios en Puerto Arturo, vale la pena que hagamos conciencia profunda como cristianos y nos acerquemos más al Señor. Y sobre todo, como hispanos, hablemos como hispanos, porque la situación que está pasando con nuestros anglosajones es dolorosa, pero dolorosa, es de ponernos a llorar, a gritar, porque están pasando el mismísimo fenómeno, por cierto, ya catastrófico para los europeos espiritualmente hablando. ¿Sabía usted que toditititito los templos en Europa ya para finales de los 90 estaban completamente vacíos, algunos de ellos convertidos en museos? Porque los anglos, que fueron paladines en Europa en la época media con el Evangelio de Jesucristo, se enfriaron totalmente. No compartieron con sus hijos, con sus generaciones. Y hoy la situación es catastrófica espiritualmente hablando en Europa. El fenómeno también ya se está viendo en estos primeros 25 años aquí en los Estados Unidos de América. En todas las iglesias de nuestros anglosajones, casi un 90% de nuestras iglesias anglo está pasando una crisis sin precedentes. Profundamente vacíos los templos y con puros viejitos. Esa es la crisis que estamos viendo en este momento.
¿Por qué menciono esto? Para que nuestros hispanos despertemos. Y por favor, hispano, vaya con sus hijos, vaya con sus niños, vaya con sus jóvenes, como de lugar, vaya al templo, para que no entre en estas caóticas consecuencias espirituales que presagia la gran tribulación. Pero analicemos entonces rápidamente. Este 2025, algunos de los países involucrados en conflictos armados incluyen a Rusia y Ucrania, Israel y varios países árabes, entre ellos Yemen, el mismo Siria, que todavía está poquito pero inestable, el mismo Irak, el mismo Líbano, la situación, y diferentes grupos armados, países como el mismo Colombia, Ecuador. En este momento la situación delicadísima, pero delicada que estamos viendo, esa guerra de Irán y Rusia, o la invasión de Rusia a Irán, que los pronósticos se hablaban de una gran oportunidad con el nuevo líder de los Estados Unidos de América, nuestro presidente Donald Trump, que podía haber parado, o sea, la esperanza que parara esa guerra, inmediatamente él entrara. Lamentablemente, tristemente y catastróficamente, nuestro presidente, con todas sus buenas intenciones, no ha podido que la guerra Ucrania con Rusia llegue a un alto en este momento. Todo lo contrario, Rusia ha incrementado su agresión fuertísima y durísima contra el país de Ucrania, provocando muchísimo dolor, sufrimiento y gritos espantosos y dolorosos como el que mirábamos este fin de semana pasado, donde miles de mujeres ucranianas pegaban gritos de espanto y dolor junto con sus niños ante la manera indiscriminada de los ataques salvajes de los rusos sobre Ucrania. Por favor, somos humanos. Y como humanos pensemos, porque estamos viviendo un momento donde nos hemos vuelto insensibles. Por favor, como evangélico, oremos por Ucrania, por la crisis que está pasando. Pero esa crisis también en este momento peligrosamente, decía la noticia el día de ayer, 9 de junio, salía un informe que podía, dicen algunos, echarle fuego, porque Israel se ha mantenido y lo ha estado neutral, pero sale una noticia ayer que hace peligroso que los rusos empiecen a sentir resentimiento contra Israel. Y recuerde que Rusia aparece mencionado en la guerra de Gog y Magog finalmente en los últimos tiempos contra Israel. La noticia que salía, que Israel ha proveído sobre todo ese sistema de los famosos baterías antimisiles Patriot a Irán para que se defienda de esos ataques. Eso es delicado, dicen los expertos, porque Rusia podría comenzar a tener resentimiento contra Israel, porque recuerde, Rusia no ha podido abiertamente ganar esa guerra de Irán. Pero vuelve la situación delicadísima también en este momento ante la palabra profética que hemos leído, cuando en otro informe de la OIEA que salió el día de ayer, donde según el informe de la Organización Internacional de Energía Atómica, declaró que profundas decepciones sobre Irán. Según el informe, dicen ellos que hay sospechas profundas de que Irán no está cumpliendo y que en una manera por debajo
sigue aceleradamente enriqueciendo uranio, que es el potencial número 1 para la preparación de la bomba atómica. Israel no se ha hecho esperar y está anunciando, está mandándole un mensaje último a Irán, diciéndole que vale más que cumpla con las peticiones que le está haciendo el presidente Donald Trump en este momento en las negociaciones que se están llevando entre Irán y Estados Unidos, y donde el mismo Donald Trump le ha advertido con una severa advertencia a Irán que si no se ajusta a las peticiones y muestra evidencia pero contundente de que realmente no está avanzando a la construcción de la bomba atómica, entonces no va a quedar más remedio que desatarles el infierno, dijo Donald Trump. Los expertos dicen que la fuerza israelí junto con Estados Unidos, noticia del día de hoy, 10, es que Israel posiblemente va a tener que tomar una decisión. Y posiblemente lo hará con ayuda simultánea de los Estados Unidos de América a una respuesta a la amenaza peligrosísima de ese régimen tenebroso que gobierna a Irán en estos momentos. Así está el mundo. Interesante por las palabras que hemos leído del Señor. Porque la gente peleará uno contra otro. Naciones serán la guerra una contra otra. Esa es palabra. ¿Cuál es la tensión número 1 que nos tiene a los Estados Unidos de América, aparte de la situación que está pasando en otras partes del mundo? En primer lugar, la situación delicada que comenzó este fin de semana en Los Ángeles, California. Allí en Los Ángeles comenzó viernes, sábado y domingo y continuó el día de noche con profundas manifestaciones, fuertes manifestaciones, algunas de ellas que se han salido del control, porque siempre en estas manifestaciones hay personas dañinas que aprovechan involucrarse para crear caos y desórdenes profundos, que se sale del entorno de una manifestación pacífica. La situación es sumamente delicada y preocupante porque esas manifestaciones, que si bien es cierto lo están haciendo según ellos por una causa de la inmigración, sí, pero todo tiene también un alto y no se puede aceptar la violencia. Lamentablemente eso podría estar creando un ingrediente profundo y peligroso, porque ya comenzaron otras ciudades en Estados Unidos, como sucedió anoche mismo en Dallas, ya simultáneamente en Nueva York y por supuesto en Chicago. ¿Nos recuerda entonces la palabra de Jesús? Y se levantará gente contra gente, pueblo contra pueblo. Se enfrentarán unos a otros. Cuando ustedes vean estas cosas, dijo el Señor Jesús, entiendan que el tiempo se está acercando. Por supuesto, nos duele como cristianos. En primer lugar, nosotros como cristianos no nos metemos en cuestiones políticas para condenar quién es culpable, quién no lo es. Ese es el sistema gentil, ya no lo podemos, se tiene que cumplir. Pero como cristianos sí tenemos que tener sentimientos. Y por supuesto, tenemos una comunidad inmigrante muy grande en los Estados Unidos de América. Y en todas las acciones duras y drásticas que se tienen que tomar, hay momentos dolorosos. Y nos duele cuando vemos a esos niños, a esos adolescentes, como mostraban una imagen de su madre y una niña de 13 años. Solo me recordaba como la niña mía.
Y aquella niña miraba cómo esposaban a su padre. Claro que es doloroso, duele. Y como cristianos, somos humanos. No nos podemos volver insensibles tampoco. Y por eso pido que por favor, en todas partes del mundo donde estemos, que oremos por nuestros inmigrantes que se sienten en este momento en el foco de la atención de toda esta crisis que se está llevando en este momento aquí mismo en los Estados Unidos de América. Oremos por nuestros inmigrantes. Oremos para que ellos, los que son hijos de Dios, los cristianos, estén bajo la protección del Altísimo Dios Todopoderoso. Pero la situación no solamente está pasando en Estados Unidos. Día a día las noticias están hablando y por favor pido a los cristianos también nos unamos en oración por el país de Colombia. El día de hoy más de 8 ciudades simultáneas fueron objeto de pánico y de terror ante esos grupos criminales terroristas que no les importa el dolor, el miedo que desatan sobre los niños, sobre mujeres y sobre ancianos. Oremos para que en Colombia en las siguientes horas, días, regrese a la normalidad. Porque recuerde que en Colombia tenemos un gran pueblo de Dios también. Un pueblo evangélico, lindo, que adora y ama a Dios con todo su corazón. Por favor, unámonos por la situación difícil, crítica que está viviendo en este momento Colombia. Nos recuerda la palabra, y se levantará gente contra gente, y pueblo contra pueblo, y nación hará la guerra con otras naciones. Nos unimos también en este momento a la situación delicadísima que pasó Austria esta mañana, una de las ciudades de Austria pegado a Alemania y Suiza. He estado en el pasado en ese lugar. Allí esta mañana, un joven de solo 21 años austriaco. Este joven fue y ocasionó un dolor profundo. No solamente asesinó a 12 personas, entre ellos niños, adolescentes, sino que hay otras 12 que están en situaciones críticas entre la vida y la muerte. E inclusive, el mismo joven que perpetró esta catástrofe en Austria terminó con su propia vida con solo 21 años de edad. ¿Qué clase de espíritu, qué clase de demonio nos estamos enfrentando en estos momentos? Es como el tema que hablamos en nuestro masterclass, que por cierto, seguimos a nuestros hermanos pidiéndole a nuestros miembros que tengan paciencia, en cualquier momento se reactiva. Como hablamos en masterclass, esos seres que van a caer del segundo cielo, esos seres que le llamamos los vigilantes, que son seres guerreros, eso quiere decir, son seres de odio. Es posible que estamos siendo ya, ¿cómo se puede decir? En alguna manera ya viviendo los síntomas de esos peligrosísimos seres que van a caer del segundo cielo inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. Eso nos da la idea entonces de las palabras de Jesús. Porque habrán días de gran tribulación, cual nunca lo ha habido, ni lo habrá, sino hasta entonces. Si lo que estamos viendo, estos levantamientos, estas protestas, no solamente en los Estados Unidos, que por supuesto nos preocupa, porque recuerde que lo que sucede en Estados Unidos también repercute en el mundo entero, en la economía, en todas las cosas. Por favor, a nuestros evangélicos en Estados Unidos, oremos, porque la situación en nuestra nación entre a una calma y que estas manifestaciones no lleguen a más, sino que en el nombre de Jesús lleguen a una situación pasiva. Aunque
lo que tiene que cumplirse en la profecía se tiene que cumplir, porque es la parte de Dios. Por el otro lado, la situación en Israel también está un poco delicada. La situación de este fin de semana de un barco de activistas europeos pro-islámicos, esa es la palabra más correcta, enemigos abiertas y declaradamente del pueblo de Israel. Estos activistas, entre los cuales iba una joven activista que, qué interesante, porque toditito Europa, en especial España, nunca, desde el 7 de octubre de 2007, nunca han hecho el propio presidente de España una declaración para condenar las atrocidades y los actos terroristas del grupo de Hamas. Y nunca han, ¿cómo se dice?, condenado de que los terroristas de Hamas siguen utilizando a la pobre población palestina como escudo para desde en medio de ellos atacar al pueblo de Israel. ¿Qué quieren ellos? Dicen los expertos, que Israel se cruce de brazos y se deje colapsar. Israel dice, no va a pasar lo que pasó en el holocausto nazi. Esta vez nos vamos a defender. La situación de ese barco, por supuesto, está activando los espíritus antisemitas más fuertes en Europa. Hizo mal Israel en detener a este barco de activistas con migajas de ayudas que llevaba, porque son migajas, pero que lo que iban era a levantar más el espíritu anti-israelí en Gaza. Israel tenía todo su derecho, total y absoluto derecho, de detener a estos activistas, porque no son defensores de derechos humanos, son defensores de pueblo que abiertamente declara que no quiere llegar a una paz hasta no ver a los judíos desaparecidos del mapa. Así que a Israel no le quedó más remedio que detener este barco y el día de hoy deportar a esos activistas a Francia, a España y otros países de Europa. Por supuesto, España, que no tiene relaciones diplomáticas en este momento con Israel, está enfurecido. Pero como dijimos, Israel tiene derecho a defenderse también. Todo esto, recuerde lo que dijo la palabra que leímos. Dice, y le tendrán trampa a mi pueblo y los odiarán por mi causa. Todo esto es el fiel cumplimiento de la palabra de Dios. Y es como que ya estamos viendo, como dije al comienzo, el preludio de la gran tribulación. Es como que se está asomando ya. O sencillamente, como vemos en esta imagen, la gran tribulación ya se ve en el horizonte. Toco esta imagen con nuestros hermanos en nuestras iglesias donde comparto de los tiempos finales. En el COVID-19 sentían miedo, pero no se sentían perseguidos. En estos momentos nuestros inmigrantes no solo sienten miedo, sino que también se sienten perseguidos. Como cristianos, insisto de nuevo, debemos de orar por nuestros inmigrantes. Y como cristianos, ministros, pastores, de dar también nuestras palabras en el nombre de Jesús, decirle, pónganse en las manos del Señor. Los inmigrantes inconversos, más les vale que busquen a Dios. Porque con actos fuera de la ley, lo que van a hacer es echarle más leña al fuego. Es tiempo de que, como estoy hablando de nuestros inmigrantes inconversos en Estados Unidos, es tiempo de que busquen a Dios. Es tiempo de que se acerquen al Señor, a la iglesia. Y que no olviden que hay promesa del Señor a los que aman a Dios.
Hay una palabra profunda que nosotros la creemos de corazón a corazón, los que hemos vivido momentos difíciles en la historia. A los que aman a Dios, dijo Pablo, todas las cosas, a unas partes negativas, se nos vuelven positivas. O sea que al final siempre sale en bendición cuando tenemos en nuestra vida una relación con nuestro Altísimo Dios Todopoderoso en Cristo Jesús. Así es que insto a nuestra comunidad en estos momentos difíciles, delicadísimos, a que es el momento de buscar a Dios. Lo que está sucediendo en Estados Unidos, Colombia, Austria, Israel, Ucrania, y nadie se acuerda de los pobres de África, que también hay países que están en este momento en guerra civil. Lo que muestra que en todo el mundo estamos siendo testigos de la profecía de Jesús, de esas palabras que se levantará gente contra gente, pueblo contra pueblo, y naciones harán la guerra con otras naciones. Todo esto, dijo Jesús, serán señales de mi venida. Cuando ustedes vean estas cosas, dijo el propio Señor Jesús, entonces humíllense y pongan su mirada hacia arriba, porque vuestra redención está cercana. Saludos muy especiales a todititas nuestras radios evangélicas y canales cristianos que retransmiten nuestro programa El Mundo Actual. En especial toda esa cadena grande de allá de México que hace apenas unos cuantos meses se acaba de unir para transmitir desde Ciudad Juárez, desde Gómez Palacio, desde el Distrito Federal y otros estados, como los que voy a estar en esta misma semana ministrando la bendita palabra de Dios y de los tiempos finales. Dios bendiga a todas esas cadenas de radio, a todos nuestros hermanos en Sudamérica, allá en Australia y también allá en Japón y otros países de Asia que nos escuchan, y por supuesto a nuestra grandísima comunidad judía que son fieles seguidores del Mundo Actual en Israel. A todos ellos les decimos, en todo lo que estamos viendo, es tiempo de reflexionar, es tiempo de hacer un alto y es tiempo de venir a la casa del Señor con toda nuestra familia. Eso incluye tus niños y tus jóvenes, esposos sin conversa o esposas sin conversa, tus hermanos, tus hermanas. Es tiempo de buscar al Señor, porque el panorama que estamos viendo pinta a un panorama de síntomas de la gran tribulación. Es por eso que sabemos que Cristo va a venir pronto, pero mientras viene o retarde su venida un poquito más vale que estemos bien metidos en las manos del Señor, con nuestros seres queridos. Ha sido un placer estar con ustedes. No dejes de seguirnos en nuestro canal de YouTube, Antonio Polaines Oficial, pero también en nuestro Facebook, donde vamos a estar dando mensajes instantáneos en Facebook, muy fuerte, preparándonos. Y también queremos reactivar TikTok en cualquier momento con ustedes para estar llegando más seguido con los temas de la eminente venida del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Por favor, como evangélicos, no dejemos de orar, aún por nuestra nación de los Estados Unidos de América. Y eso incluye a nuestros propios gobernantes, nuestro propio presidente, porque la Biblia nos manda que oremos por él. Oremos por nuestras autoridades y que Dios les dé sabiduría, prudencia ante las situaciones delicadas que se están dando, para que procedan con inteligencia y con sabiduría. Oremos por ellos en el nombre de Jesús. Que mi altísimo Dios Todopoderoso les bendiga. Y si el Señor no ha venido, nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.